Vamos a dividir la reunión en 4 partes. Voy a presentar, se me ocurrió presentar un FODA, un cuadro de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Plaza de Hacho, para que todos opinen si están de acuerdo o no. Y lo que trato de demostrar es por qué la Plaza de Hacho es tan importante para nosotros. En segundo lugar, voy a mirar un poco las cifras entre el 2023, 24, 25 y 26 para ver las diferencias de lo que la beneficencia pidió y ha pedido esta vez. Luego, Lucho va a hacer un comparativo entre la primera convocatoria del mes de enero y la de febrero, y Jaime va a hacer algunos comentarios. Pero es muy importante que luego todos los que quieran participar participen, den su opinión y nos cuenten qué es lo que creen al respecto, porque la idea, si nos llegamos a poner de acuerdo, sería redactar algún documento en el que todos estemos de acuerdo, firmarlo y hacérselo llegar a la beneficencia, que creo que necesita escuchar el sentir de los aficionados. La Plaza de Hacho lo he dividido en la misión que tiene la Plaza de Hacho, qué futuro le espera, qué perspectivas y cuál debería ser el objetivo. Todo, por supuesto, sujeto a que ustedes opinen luego. El FODA, simplemente para recordarlo, es una comparación de 4 elementos que suele utilizarse para todo lo que es planeamiento estratégico. Las fortalezas y las debilidades son inherentes a lo que estamos analizando. Las oportunidades y las amenazas son externas y probablemente no se pueden controlar. ¿Qué fortalezas tiene la Plaza de Hacho? En primer lugar, su antigüedad, 260 años, y ser la plaza de primera más antigua del mundo es muy importante. No solo porque en la tauromaquia la antigüedad es clase, sino porque no es la plaza más antigua de América, sino la más antigua de primera categoría de todo el mundo. Aunque Zaragoza se inauguró 2 años antes, no hay forma de encontrar en Zaragoza un muro original de la plaza. Quiere decir que la plaza que hoy día en Zaragoza no tiene nada que ver con la que se inauguró 2 años antes que Hacho. Sevilla en realidad se terminó a mediados del siglo XIX. Hacho es la plaza de primera categoría más importante del mundo y la antigüedad es evidentemente una fortaleza. Su belleza arquitectónica tiene detalles como los ochavos de las arquerías para entrar a los tendidos, el aspecto general de la plaza, los machones que la hacen realmente muy bella. De cualquier lugar de Hacho se ve la faena aparentemente muy cercana. Ahí veo a unos señores en la quinta fila que van a un palco y ellos no me dejarán mentir que incluso desde un palco la faena se ve de cerca. Quien lo hizo notar por primera vez fue César Girón, que alguna vez declaró en Londres, contaba señor Manuel, que Hacho era una plaza íntima, porque todos los espectadores, cada uno, siente que la faena está muy cerca de cada uno de ellos. Ese evidentemente es el símbolo, es el buque insignia de la tauromaquia del Perú, a la que gracias a Dios le va bien. Y a pesar de que a veces uno rabia con gente que se ha pasado de tragos, en general es una afición buena y sensible. Y alberga una de las ferias más antiguas del mundo, desde 1946. De no haber pandemia, la de este año sería la número 80, de no haber habido pandemia. Y casi todas las figuras, desde que Vicente Pastor vino en 1910, han toreado en Hacho. Joselito fue el único que toreó, la única plaza americana donde toreó, ¿verdad? Y Belmonte vino muchas veces. Y contamos, que es otra, evidentemente, una fortaleza con la primera figura del toreo, que es, desde que tomó la alternativa hace 10 años, la base de los carteles de Hacho. ¿Qué debilidades tiene? Es antigua, sus servicios tienen todavía mucho por mejorar. Agua, luz, desagüe, redes en general, es un problema que Hacho tiene. Tiene un ruedo enorme. Eso que ven ustedes ahí es un ejercicio que hice yo alguna vez. ¿Qué pasaría si se ganaran 4 o 5 filas, que es la imagen de abajo?
Si se ganaran 4 o 5 filas, el ruedo quedaría entre 45 y 48 metros de diámetro, porque los casi 60 metros que tiene ahora es evidente que tiene dos problemas. Uno, que un toro más o menos aceptable se ve con poquito trapío y poquito volumen, y las vueltas que da a ese ruedo lo terminan desgastando. Si se ganaran 4 filas más, profundizando más el ruedo, y el ruedo, hicimos hace poco un experimento y no hay nada debajo. Aparentemente cuando se remodeló la plaza el año 45 no se pudo profundizar más porque había agua, la napa freática estaba debajo. Hoy día, 3 metros debajo, no hay agua con seguridad. Es un tema que hay que resolver. La arquería es pasto de cualquier chispa que salte ahí. Está picada, es incendiable, y los últimos tendidos que son sobre madera también. Es algo que hay que reparar en Hacho. Los corrales, todos sabemos que son pequeños, poco prácticos, limitados, y lamentablemente no hay a dónde crecer porque están los vecinos al costado. El museo está en un lugar húmedo, en un semisótano, está limitado por su tamaño. El ingreso a la enfermería es muy tortuoso. El ingreso a la enfermería es una locura. El día de la jornada del Trini, alguien que estoy mirando se había quedado con las llaves y el Trini no podía entrar a la enfermería porque los médicos los habían mandado al tendido. Porque alguien dijo que ¿por qué tantos médicos en el Burladero? Y el Trini le dio un paro cardíaco y casi se muere en la plaza. Esa entrada a la enfermería es evidente que no puede compartir ingreso con el Toril y con el Cuartito. Y los inmuebles ruinosos de alrededor son evidentemente un punto flojo. Y el entorno urbano peligroso y tuburizado es una fuerte debilidad. Los pisos y pavimentos están fatales. Hay definitivamente que hacer una obra grande ahí y cambiarlos todos. Los cimientos, que es quizás lo más grave. Como son de adobe, hay humedad debajo. Y ahí debería hacerse algo que no es tan sencillo, tampoco es tan complicado, que se llama hacer well points, que son lugares donde se tiene que inyectar sondas que constantemente estén jalando agua para irle quitando la humedad a los machones. La base de los machones tiene que tratarse probablemente con geosintético y con algún material aislante, que es toda una obra de ingeniería. Y las entradas y salidas de la plaza son sumamente complicadas. Pero además no tiene estacionamientos. Habría que habilitar en otros colegios de la zona de la Alameda de los Descalzos más estacionamientos. Es verdad que hay un proyecto, no sé si se hará algún día, de delante de la entrada de Sol hacer un subterráneo de 4 niveles, pero ahí entrarían 400 autos. Faltan 4.000 autos más que no tienen lugar hoy día. Esas son las debilidades de la plaza de Hacho. Y evidentemente Hacho no está adaptado para recibir público todo el año, para que sea un lugar donde pudieran ir los turistas de visita y parte del tour de Lima colonial. Lamentablemente no está adaptado para eso. ¿Qué oportunidades tiene por el contrario? Hay un gran movimiento de la recuperación del centro histórico de Lima, que incluye el RIMAC, y ProLima tiene inclusive un plan para mejorar o hacer lo que sería el final de la Alameda de Hacho. La Alameda de Hacho era una arboleda que empezaba en el Puente de Piedra, el que está atrás de la Plaza de Armas. Y esa arboleda corría en paralelo al río, y en Hacho había una plazuela. En el centro de la plazuela, en la entrada de Sol, había una estatua, la estatua de Cristóbal Colón. La semana pasada o antepasada con Juan Elías Miletich hemos estado buscando fotos. Parece que cuando hicieron el puente Huánuco, que al comienzo se llamó Puente Balta, el ingeniero que lo hizo no se dio cuenta que el nivel en el RIMAC era más bajo que el nivel en Barrios Altos. Y cuando llegaron con el puente a un nivel se dieron cuenta que había un desnivel que salvar. Tuvieron que hacer una rampa que se comió la plaza y se llevaron la estatua de Colón al ingreso de Paseo Colón, donde está ahora. Pero con los años la Alameda de Hacho ha ido perdiéndose por completo, y el propósito de ProLima, aparte de mejorar todo el entorno del RIMAC y de la plaza, es recuperar la Alameda de Hacho. La situación de la tauromaquia en el interior del Perú, gracias a Dios, es una oportunidad que tenemos, y una oportunidad que quizá no hemos usado todavía,
es que hay muchísimos aficionados en Lima Norte, en Lima Sur y en Lima Este. Y quizá no van a Hacho porque les da miedo, porque les parece relativamente caro, porque no se sienten cómodos. Pero son personas que vienen de lugares muy taurinos y hay que hacer un esfuerzo de alguna manera para incorporarlos al público de Hacho. Es una oportunidad que hay que aprovechar. Está en el Congreso para la aprobación por el Pleno el proyecto de ley 2828 que declara que la tauromaquia y la gallística son actividades culturales que el Estado reconoce. Es verdad que hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional, pero tener una ley que lo declare expresamente y que diga que fomenta la crianza, que hay que fomentar, el Estado tiene que fomentar la crianza del toro bravo y el gallo de pelea, es algo que esperamos lograr antes del mes de junio. La primera figura del toreo mundial es una gran oportunidad al mismo tiempo que es una fortaleza, porque esa oportunidad deberíamos potenciarla más aún si cabe. Y además pronto tendremos 3 toreros haciendo campaña en España. Andrés, Joaquín, que torea todavía algunas corridas en España, y Pedro Luis, que tomará la alternativa en algún momento. Es algo que 3 toreros, 3 matadores de toros peruanos en España no se ha dado jamás en la historia del toreo de la tauromaquia del Perú. Las amenazas, lo primero, que los políticos sean antitaurinos, porque ahí hay algo grave que pelear. Ya nos pasó cuando Muñoz, que era definitivamente un antitaurino furibundo, quiso prohibir el uso de la plaza de Hacho. Menos mal que lo hizo mal, y menos mal que la solicitud de vacancia que se hizo para vacar a todos los regidores surtió efecto y se retractaron en su intención inicial de cerrar Hacho. La otra amenaza enorme, que es lo que estamos hoy día discutiendo, es una gestión deficiente de la Beneficencia de Lima, que es la propietaria de la plaza. La municipalidad del Rímac, es algo que no mencioné cuando hablé de la oportunidad de ProLima, va a recibir a partir de este año el 3% del IGB. El 18% del IGB se descompone en 15% para las arcas fiscales y 3% para las municipalidades. Y el RIMAC espera recibir este año alrededor de 21 millones de soles. Pero es posible que no los use bien o que no los use simplemente. Que el próximo alcalde de Lima tenga tendencias activamente antitaurinas, ya nos ha pasado con Muñoz, y que el nuevo alcalde desactive ProLima y se pierde la otra fortaleza que tendríamos. El seguro de la plaza de Hacho cuesta 50.000 soles mensuales. En este momento no está asegurada. Pretenden que el nuevo empresario la pague mientras dure su contrato, pague esa póliza de 50.000 soles mensuales. Pero en este momento no está asegurada. Si hubiera un sismo, o se prende fuego la arquería, o se deteriora algo, no habría forma de repararla y regresarla a su situación original. Y lo otro es, que es otra amenaza, es que Andrés se retire. Se tiene que retirar en algún momento. Y si no es pronto, ojalá que no lo sea, tendrá pues ganas de disfrutar de lo que ha ganado y de lo que ha logrado. Y en ese momento seremos Colombia número 2 cuando Rincón se retiró. Es verdad que Colombia no tiene la fuerza en el interior que tenemos nosotros, pero Andrés es una locomotora que jala la feria. Cuando se retire va a ser un golpe importante y el mensaje es que hay que estar preparados para lo que venga. El futuro. El año 23 hubo 3.800 abonados. El año 24 aumentó en 33% y subimos entre abonos y mini abonos a 5.130 abonados. Y el año pasado se subió respecto al 24, 111% el número de abonados. Quiere decir que del 23, que fue la fallida empresa que manejó Felipe Negret, al año pasado, el aumento de abonados fue de 181%. Y al mismo tiempo, ¿qué sucedió? Al mismo tiempo sucedió que los precios de los abonos se redujeron entre 35 y 40% entre el 23
y el 24, y entre 8 y 10, 12% entre el 24 y el 25. Creo que no hace falta más demostración para comprobar que va público a Hacho, que se abonan los aficionados cuando los precios son razonables y no son una locura. Y entonces, vamos ahora a las condiciones de arrendamiento. En el año 23, el alquiler anual fue 1.500.000, con un compromiso de invertir 300.000 soles en mantenimiento. A eso se comprometió la empresa que presidía Felipe Negret, que se fue después de ese primer año. El año 24, la base del alquiler fue 520.000 y en función de la facturación un bono de 300.000 soles. Se pidió de mantenimiento $42.000 y mejoras de 90.000 y al final lo que se invirtió fueron $45.000 más 115.000 y se pidió una fianza de 78.000 soles. El 25 se pagó lo mismo, 520 más 300. Y en el mantenimiento, de los 42 más 90, en realidad se invirtieron $340.000 en la plaza. El 2026 están pidiendo 1 millón de soles, un mantenimiento de 40.000 soles más lo que se oferte, pero la fianza en vez de 78.000 soles la están pidiendo de 750.000 soles. Quiere decir que del total pagado a lo que piden este año hay un aumento del 25%, pero en realidad base contra base el aumento es de 92% entre el 25 y el 26. ¿Y la fianza? Un aumento de 961%. Buena noticia para ti, Alcides. Sí, les paso el PowerPoint. Le hago la broma a Alcides porque Alcides gestiona fianzas. Pero bueno, la beneficencia se ha vuelto loca, evidentemente. La perspectiva son que de la beneficencia quiere ordeñar la vaca. La beneficencia no se ha dado cuenta que en realidad es una empresa inmobiliaria, solo que empaqueta sus utilidades en formas de obra de bien social. Ellos, diciendo que son una organización benéfica para obras de bien social, se quieren abstraer de que son una empresa inmobiliaria y que su principal objetivo es darle valor a sus inmuebles. Pero si al inmueble Hacho, cuyo cliente es ese público que va, pretenden hacer ese aumento que hemos visto hace un momento, solo se podría operar perdiendo mucho dinero o elevando de nuevo el precio de entradas y abonos, con lo cual de nuevo iría poca gente y entraríamos en el hoyo en el que estuvimos al final del 23 cuando se fueron los colombianos, que parecía que esto no era nunca más viable. Por lo tanto, retornar a la situación anterior significaría tener de nuevo la plaza más cara del mundo y de nuevo con muy poco público. ¿El objetivo cuál sería? El objetivo sería que tenemos que estar preparados para situaciones difíciles. Esto en realidad es una visión artística que hizo Cito Tusa, que quería tomar la plaza por 20 años, ¿no es verdad? Y 25, a cambio de hacer ese tipo de obras. He leído críticas a la voluntad de incorporar al conjunto monumental de Hacho el terreno del Mirador de Ingunza, porque desde ahí no se ven toros, pero es que el incorporar, el tener un conjunto monumental como el que estamos viendo, que puede tener variaciones, esto es una idea de hace muchos años que hizo Sota Nadal para Cito Tusa. El tener un conjunto monumental, el tener una mejora del entorno, el tener una llegada presentable con la Alameda de Hacho, haría que ahí pudieran ir, y claro, una mejora total del RIMAC, pudieran ir turistas todo el año a ver el museo, que se podría hacer algún tipo de espectáculos, algún tipo de tentaderos, luz y sonido, torear vacas, lo que fuera, durante todo el año, para poder darle uso a la Plaza de Hacho, que hoy día evidentemente no se puede. Porque se nos van a venir épocas de vacas flacas en cuanto Andrés se retire.
Aunque tengamos fuerza en el interior del Perú, no podemos perder Acho. Acho es el buque insignia de la tauromaquia nacional. Y Andrés se retirará en 2, en 5, en 8, en 10, en fin, hasta donde le den las ganas de seguir toreando, ¿verdad? Pero esa locomotora que jala la feria se va a ir. Y tenemos que estar listos para cuando eso suceda. Y evidentemente lo malo es que la beneficencia cambia de directorio y de gerente al vaivén político. ¿Quién será el próximo alcalde de Lima? ¿Quién será el próximo directorio de la beneficencia? ¿Quiénes lo integrarán? ¿Quién será el próximo presidente? Entonces, gente aficionada como Pancho Pázara, que fue presidente de la beneficencia, no aparecen todos los días. Por eso hay que lograr una hoja de ruta que la beneficencia adopte y que permita que la Plaza de Acho, independientemente de los cambios políticos, pueda seguir adelante. Yo creo que ese es el objetivo de la Plaza de Acho. Si quieren y alguien quiere intervenir, o primero Lucho y después intervenimos todos y conversamos, si les parece. Yo quiero partir en dos mi intervención. Una que tenga que ver con cuáles son los requisitos para postular, que va a ser el primer filtro para los postores. Y uno segundo, una vez presentadas las ofertas, ver cuáles son las obligaciones que van a asumir el postor ganador y por lo tanto cuánto va a costar o cuánto más puede costar la plaza. No voy a los números de Pablo, creo que son claros, estoy totalmente de acuerdo con su análisis. Y especialmente el final, ¿no? El mirador de Ingunza es importante, pero vamos a ver si es viable hacer alguna mejora este año. También quiero aprovechar un comentario de Pablo sobre cuál es la visión que tiene la beneficencia sobre Acho. Este concurso está diseñado básicamente para 3 corridas y una noviada en el plazo de un año. Ese es lo fundamental del contrato. 3 corridas en los meses entre octubre y diciembre. Y las llaves se entregarían el 1 de junio, aunque no está totalmente claro. En las primeras bases sí estaban, en las segundas bases no están tan claras. Pero también tiene un párrafo sobre el objeto del contrato que es muy revelador. Dice literalmente, contratar con una persona natural o jurídico o consorcio que garantice una administración eficiente, eficaz y satisfactoria en términos de cuidados, recuperación y lucimiento del inmueble con alto nivel de satisfacción por quienes acceden a la plaza y para que a su vez permitan alcanzar las metas y fines institucionales de la beneficencia. En otras palabras, están utilizando, como se hacía mucho tiempo atrás, las rentas que genera las corridas de toros, la feria y Acho en general, para financiar otras obras. Y algo que también dice medio escondido dentro de las bases es que la beneficencia entiende que el RIMAC debe ser aprovechado no solamente, y Acho, no solamente para espectáculos taurinos, sino que en general, como en Lima no hay, instalaciones para acoger a espectáculos taurinos o no taurinos, eso debería ser aprovechado. Yo tengo mis dudas serias sobre si esto es viable o no y si es que el centro de Lima no tiene otras instalaciones apropiadas. En cuanto a la... No, todavía no. En cuanto a las aptitudes para postular, que es el primer filtro y que se va a determinar en el momento del acto público de la apertura de sobres, los postores van a tener que presentar una carta fianza, como ya ha dicho Pablo, 750.000 soles, porque como es solo un año, esta ya no es renovable, pero esta carta fianza también por 750.000 soles va a tener que reemplazada por una carta fianza de fiel cumplimiento del contrato, por el mismo monto, y va a tener que hacerse al momento de la firma del contrato. Es decir, se reemplaza una por otra, pero el monto sigue siendo 750.000. Entonces hay un fondo que le cuesta a la beneficencia, al postor ganador que tiene que dedicarle a esta fianza. Otro documento que tiene que presentar en los sobres es la oferta económica, que es el único factor que va a determinar quién gana y quién no gana. Y esta oferta económica va a tener que ver básicamente sobre las mejoras en infraestructura, y hay que aprovechar las oportunidades y ver las debilidades que ha mostrado Pablo ahora. Y el tercer documento que hay que presentar es un grupo de papeles, básicamente,
y la mayoría de declaraciones juradas que el postor se compromete a cumplir durante la ejecución del contrato. Ese es el primer filtro, digamos. Si es que no se cumple adecuadamente con alguno de estos, simplemente se rechaza, no se acepta la oferta y se sigue adelante con los que sobrevivan en el concurso. Pero dentro de los requisitos mínimos técnicos, y son mínimos, se incluyen unos que son apropiados y son históricamente hasta deseables, pero hay otros que son realmente inocuos y exageran en las protecciones hacia la beneficencia y son muchos. Para ir a los más importantes, uno que es nuevo es que se acredite la solvencia económica con no menos de 1 millón mediante certificaciones bancarias. Antes no se pedía esto. Es importante que el que acceda al aplazo, el postor ganador, tenga las espaldas financieras suficientes para cumplir con los compromisos que se está comprometiendo. Otro es la declaración jurada de experiencias en ferias taurinas en un formato que acredite que en los últimos 17 años, en realidad 15 más 2 por la época del COVID, se ha organizado al menos 2 ferias en plazas de primera categoría. Lo malo es que no se define qué son plazas de primera categoría, se habla de solera. El término solera es muy subjetivo, muy amplio, cada uno tiene su interpretación sobre eso. Entonces ahí creo que hay cosas que hay que aclarar. La cartelera, como le llaman, taurina, también exige que con 3 meses de anticipación, al menos el 50% de los matadores hayan entregado un compromiso o alguna carta, algún documento que digan que están dispuestos a venir a la feria del 2026. Las ganaderías, hay un menjunje con las ganaderías, porque se piden cartas también de los ganaderos que tienen ganado suficiente, y se le piden a 5 ganaderías. La feria es mínimo 3, pero se piden 5 ganaderías. Será porque quieren asegurarse que una falle y la otra siga adelante, pero no tendría sentido. 2 o 3 más que ya son menores, pero no menores para el bolsillo del empresario. Se exige, y este es uno de los compromisos obligatorios que tiene que asumir el ganador, se exige que la plaza se use para eventos no taurinos, así como se hizo Carmen el año pasado, y hasta Carlos aquí que se hizo a cargo. Este año ya lo toman como obligación, y lo toman como obligación reservándose el ingreso del 10% de la taquilla. Entonces, este 10% hay que sumarlo a lo que ha dicho Pablo de los números del arrendamiento. Una cena de gala, que la hará o no la empresa, el año pasado la hizo un tercero, pero aún así se exige, y es discutible si es también obligatorio o no, según estas bases finales. Entonces, y también ahí el 10% de la taquilla, o equivalente en entradas, va a la beneficencia. Y finalmente hay un protocolo compliance que no sé si ya lo han entregado, pero finalmente no sé yo por lo menos cuáles serían los fines. Y estas serían las obligaciones que asumiría el postor. Pablo ya ha hablado sobre las mejoras en la infraestructura, y solo quedaría, por mi parte, ahora sí, Pablo. A ver, el plazo en la primera base era 5 años, ahora es de 1 año, negativo. Negativo porque no se van a cumplir los fines que estaban previstos en las primeras bases sobre la recuperación del mirador. Las corridas del 26 eran 3 toros y una noviada para el primer año, y es igual en este caso. La feria del 2026 tendría que haberse celebrado entre octubre y noviembre 2026, y actualmente es entre octubre y diciembre. Da un margen mayor. La entrega de la plaza es el 1 de junio y aparentemente es igual en estas bases. Hablan de posesión, y la posesión se dice que todos los contratos que la beneficencia tenga ya cerrados hasta el 30 de mayo se van a respetar. Eso da a entender que a partir del 1 de mayo, ¿no? Y las bases anteriores sí decían 1 de mayo. Te cargan el costo. Claro, sí. A ver, ¿dónde estábamos? La entrega de carteles, antes era 2 meses previos a la feria,
ahora son 3 meses previos a la feria, un trabajo más de aceleración para la empresa, pero creo que es mejor para el aficionado. Hay una cláusula media que se justifica de alguna manera, pero me parece inequitativa. Ahora es causal de resolución automática del contrato si se descubre que hay venta ambulatoria de entradas. Ahora, digo que no es equitativo porque esta venta ambulatoria sí es causal de resolución automática. Y, por ejemplo, no lo es el que se ejecute la carta fianza o que no se renueve la carta fianza ejecutada. Cosa que me parece que es mucho más serio. Y lo otro también que hemos hablado de los montos de las garantías y el monto de la renta. La renta adicional, esta que se generaría por la obligación de realizar espectáculos no taurinos, se mantiene con el 10% de los ingresos según las bases primeras, y según las bases segundas eso sigue, pero además el 10% por ingreso de la cena de gala que haya sido organizado, ya sea por el empresario de la plaza o por un tercero, que haya sido tercerizado. La solvencia económica se agrega a acreditar la solvencia económica para postular. Experiencia taurina, se elimina la sumatoria de experiencia de los consorciados. Antes se podían sumar la experiencia de los consorciados, o sea, se consorciaban 2 o 3 y todos sumaban su experiencia. Esto no tiene ningún sentido, porque esto no es factor para la evaluación de las ofertas. Y finalmente, ¿cómo se llama? Las mejoras en la infraestructura. Antes era 60% en la inversión económica, 40% en la intervención del mirador de Ingunza. Y todo esto se invertía en 5 años. Y el factor de competencia era, mientras más invierta en menos plazo, más puntos tenga. Ahora, como es solamente un año, ya no se habla de tiempos y de montos. De montos sí, pero de tiempos no. Y es lo que ofrezca cada postor. Puede ser 1, puede ser 20, puede ser 2 millones. De los cuales 40.000 soles deben ser obligatoriamente para un plan maestro para el mirador de Ingunza. Todo el resto es para inversión en mejoras a la plaza de infraestructura, infraestructura de la plaza. Ahora, ¿infraestructura dónde? En la plaza misma, la actual, las instalaciones, o también como montos reservados para que en los siguientes años se habilite y se adquiera el mirador de Ingunza. No está claro esto en las bases, es algo que en la etapa de consultas tendrá que precisarse. Y ahí termino. Bueno, después de las magníficas presentaciones de Pablo y de Lucho, yo voy a hacer algunos comentarios precisos, pero me voy a centrar sobre el aspecto principal del tema siempre, ¿no? Que es el aspecto económico, que siempre es el determinante, el más sensible y el que más problemas ha traído Hacho en los últimos, diría, 15 años, ¿no? Respecto de las bases, yo creo que el punto central es que se está retornando al sistema anterior. Costó mucho salir de este sistema nefasto en que la plaza se entregaba a la persona que más dinero ponía sobre la mesa, ¿no? En los 2 últimos años eso cambió, ha habido un tope en el monto de dinero y eso creo que se ha reflejado en lo que es lo principal de una plaza de toros. La plaza de toros como edificio, yo ahí discrepo un poco con Pablo en el tema inmobiliario, como edificio, la verdad, vale 0, porque es un inmueble que está paralizado, no puedes construir, no lo puedes lotizar, no lo puedes vender, no lo puedes dividir, no puedes construir un centro comercial encima, simplemente es un inmueble muerto. ¿Qué es lo que hace que genere que la plaza de Hacho de dinero? Las corridas de toros. Y la beneficencia nunca ha entendido esto. Yo pensé que ya lo había entendido. Esto yo lo publiqué hace como 10 o 12 años en un artículo, no sé si fue en Semana Económica o en Caretas, en el que lo que realmente importa en una plaza de toros es el abono, porque el abono es lo que te va a dar la salud del estado de la fiesta. Cuanto más abonados hayan, cuanto más incremento del abono se dé año a año, la fiesta goza de mayor vitalidad y es previsible que sobrevive en el tiempo. A la beneficencia, más que el dinero, que es importante, lo que debería estar mirando es el abono.
porque eso es lo que le garantiza que va a haber ingresos por los años siguientes. Entonces, yo lo que noto en estas bases es concreto. Se ha retornado el sistema anterior, pero de una vía indirecta. Porque la vía del alquiler es un monto fijo, 1 millón de soles. Ahí no hay puja. Pero la puja se va a dar en lo que es la inversión en la obra que están solicitando, la cual no tiene un tope, no tiene mayor referencia, y ahí se puede lograr lo mismo, ¿no? Lo que ocurría de ofrecer y ofrecer más dinero en una inversión, que al final sabe Dios si se hace o no se hace, porque hay que ser realistas. En un año, tratándose de un monumento histórico que tiene que pasar por una serie de calificaciones, no se va a hacer. No se va a hacer. Además, se pretende que la empresa presente un proyecto ¿en qué? ¿En 15 días? ¿En 20 días? Que va a ser un borrador escrito a mano, porque difícilmente va a poder hacer algo técnico medianamente preliminar y medianamente serio en 2 semanas. En 2 semanas uno va, levanta los planos, levanta las medidas y a ver qué diseña, ¿no? Entonces, creo que ahí eso no estoy pensando mal ni nada, pero creo que la beneficencia no es consciente de eso y, sin darse cuenta, está retrocediendo en el esquema, ¿no? ¿Cuál ha sido el esquema tradicional de las licitaciones en la Plaza de Hacho? Históricamente, lo que se ha pagado por el arrendamiento era lo que se paga en cualquier plaza de España y que es lo que se paga por el alquiler de cualquier inmueble. 9%, 8%, 10%, 11%. Esto era lo que pagaba, bueno, en los 90 de Eltron, lo que pagó el consorcio taurino de Lima. Pero esto cambió en los primeros años de los 2010, 2012 o 13, una licitación en la que se dispararon digamos, las ofertas y se terminó hasta ofreciendo un 35% de piso de plaza, algo que es absurdo. No hay ningún negocio en el mundo que sobreviva con un alquiler de piso de 35%. Los negocios suelen estar entre 8 y 15%, y así, o cuando pagan 20 ya están prácticamente en la quiebra, no pueden asumir un costo fijo tan dramático. Hacho, lamentablemente, entró en esta rueda durante 10 años y las consecuencias las hemos conocido todos. Una reducción sistemática de abonados, menor asistencia, las entradas caras, y el empresario que quiere, como cualquiera, no digo ya ganar, sino simplemente no perder tanto o perder lo mínimo, pues termina recurriendo a todo tipo de artimañas y de construcciones y lo que fuese para no perder. Y en el Perú eso es muy riesgoso por un tema que es transversal, que es la informalidad. La informalidad está presente en todos lados. Entonces, y la Plaza de Hacho no ha sido ajena a eso. Entonces, esto si ocurriese en España, por ejemplo, no se daría el caso, ¿no? Porque en España pues no va a haber el tema de las ventas de las entradas en un local anónimo o el tipo de cosas que pueden ocurrir acá, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que tenemos y que la plaza tiene. Y bajo este esquema de licitación se termina potenciando, ¿no? Porque puede ser el caso de que se termine embarcando en una obra, un ofrecimiento de mucho dinero, que al final o no se cumpla o se deje a la mitad, y con tal de no perder, se termine echando mano de esas alternativas que, la verdad, nosotros como aficionados no queremos que regresen, ¿no? Entonces, un poco creo que la beneficencia en general, este tema no lo ha asumido de una manera seria o profesional. Creo que está, como bien dijo Pablo, desorientada, dando botes entre la primera y la segunda licitación, unos cambios, pero sin una línea y sin un norte claro. Si uno compara, por ejemplo, cómo se licita la Plaza de las Ventas,
en el año 2022 ellos tienen un esquema que es el que debería primar acá, que es un esquema que importa lo económico, pero no es determinante, ¿no? Lo que importa es la calidad del espectáculo y las mejores condiciones que la plaza puede ofrecer a los aficionados. Entonces, en el caso de las ventas, por ejemplo, el esquema de la parte económica representa alrededor del 47 de los puntos, ¿no?, que se otorgan para calificar. La parte económica, que es un monto fijo, que en el año 2022 fue $950.000 por año, lo habían reducido de casi 2,5 millones de euros al año. Lo redujeron a 990 aproximadamente. Pero eso solo tenía el peso del 15%. Otro peso tenía el 7% dentro de este 47 de puntaje. 15 lo daba esto, 7 lo daba la inversión en la escuela taurina, en la que no había tampoco un tope muy claro. Y otro porcentaje importante, 25%, lo asignaban a lo que es la promoción de la fiesta, a la publicidad, entendiendo desde el esquema de que hay que difundir la fiesta para atraer más aficionados, elevar el abono y que la fiesta sea sostenible en el tiempo, que es el interés que debería tener la beneficencia si tuviese una visión correcta de la plaza a largo plazo y en general un sentido en sus acciones a la hora de licitar, ¿no? Y con eso uno reunía el 47%, y el otro 53% era lo que ellos han llamado en algunos comentarios taurinos lo que es el juicio de valor, ¿no?, que es la apreciación respecto de las condiciones que la empresa ofrece para asumir la plaza, ¿no? Entonces ahí hay una serie de variables. Una es, por ejemplo, la condición económica de la empresa, ¿no? Pero la diferencia entre ellos y la licitación peruana es que en el caso de ellos exigen que la empresa tenga una actividad comercial en los últimos 3-4 años de alrededor de 5 millones de euros. Mientras que acá en la licitación lo que te piden es que una foto de un estado de cuenta en el que diga que tienes 1 millón de soles. Pero bueno, 1 millón de soles lo puedo tener hoy día, si me lo prestan, le tomo la foto y mañana lo devuelvo, ¿no? Ese es uno, por ejemplo, de los puntos flacos que tiene esta licitación. Otro tema es la experiencia, ¿no? La experiencia de la empresa. La experiencia de la empresa en plazas de primera y segunda categoría en España. Eso también tenía un peso significativo. Tema importante, los descuentos, ¿no? Los descuentos para jubilados y los descuentos para los menores de edad. Eso tenía un peso muy fuerte en la parte digamos, de juicio de valor, ¿no? Por un lado se dejaba libre el precio de las entradas, pero claro, allá el mercado funciona de una manera mucho más clara, ¿no? No había un tope en las entradas. Yo creo que sí, en la licitación de Hacho sí debería haber alguna fórmula de ponerle tope a las entradas, ¿no? Para que no repetir lo que ya hemos tenido los últimos 10 años de tener la plaza más cara del mundo, ¿no? Y también ellos consideraban, otro tipo de inversiones relevantes en inversiones sobre la difusión de la fiesta, de concursos y algunos otros temas, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que esta licitación no debería prosperar. Yo creo que voy a proponer acá que de esta reunión salga un memorial, una carta con las conclusiones que se van a dar, pero un pedido a que esto sea tratado de una manera más profesional y que no se ponga en riesgo lo ya avanzado en los últimos años, que es tener una menor precio de las entradas, un aforo, una plaza llena, un número de abonados elevados, que es finalmente lo que debería valorar la beneficencia, ¿no? Que en las bases tampoco está, por ejemplo, ¿no? La experiencia de las empresas, cuántos abonos recibe y cuántos entrega, ¿no? Y eso debería tener un puntaje importante, ¿no? Por lo demás, creo que ya pasamos a la etapa en la que el público interviene, ¿no? Bueno, yo la verdad venía dispuesto a decirle samba canuta a los funcionarios de la beneficencia que vinieran por su inoperancia. Nosotros somos una familia, la familia taurina, y tenemos que evitar que bajo estas reglas se vea el futuro de nuestra plaza
Entonces, acá puedo decir yo lo que he estudiado de las bases y lo que me parece bien, lo que me parece mal. Hay algunas cositas que están bien, pero yo creo que de alguna manera deberíamos ver la manera como acá son dos personas, dos grupos empresariales que van a postular, no va a haber un tercero, no va a haber sorpresas, no hay un outsider, no va a haber, y que de alguna manera se puedan sentar, se puedan comunicar a pedido de todos nosotros, en fin, ver la manera para que de mantenerse esto y que va a perjudicar de todas maneras el futuro de la plaza, frenar una licitación que no nos lleva a ningún lado. Eso es, aquí está Tito y, bueno, la otra parte es Freddy Villafuerte y el consorcio que ha formado, ¿no? Eso es mi comentario. Efectivamente, este es un conversatorio para tratar un tema que nos preocupa a todos los aficionados, teniendo en cuenta sobre todo el éxito que ha tenido la feria el año pasado. Yo recuerdo en el libro Tendido 5 Guerrero 25 de señor Manuel, él habla de 10.000 abonados en alguna parte del libro y el año pasado han sido 9.000. Entonces, creo que Jaime mencionaba el tema de la importancia de la difusión teniendo en cuenta el enemigo mayor que son los antitaurinos con esta cultura hegemónica, etc. Entonces, yo lo que creo más bien, y acá hay, bueno, presentes, está Tito, la empresa anterior, es que deberíamos, y lo hago como una sugerencia, los abonados o todas las personas que participamos, hacer llegar ese memorial con firmas de las peñas, está Rafael del Centro Taurino, el Puntillazo, o sea, con firmas para que vean que lo que están planteando y haciendo es absolutamente contraproducente, teniendo en cuenta que estamos en un momento de auge de la afición, ¿no? Como mencionabas, Pablo, efectivamente Rocarrey pues no va a ser eterno y estamos en el mejor momento de la tauromaquia en el Perú por lo que significa Andrés en general. Entonces tiene que haber o sea, yo no creo que haya inconveniente en que participen los aficionados firmando, o sea, que haya un reclamo genuino, legítimo, que haya o sea, que tomen en cuenta eso, ¿no? Porque al final yo creo que no solamente se trata pues de llegar y hablar con la beneficencia, sino de que haya un reclamo de los aficionados porque son el fin de la fiesta. Nada más, gracias. Bueno, agradezco a los expositores por la explicación, el resumen. La razón de mi presencia es precisamente porque yo como abonada, aficionada, al enterarnos o tomar conciencia de los cambios en las bases, nos preocupa a todos el alza del precio del abono, de las entradas, y como ya se ha mencionado, porque esto cae de marudo, es ver nuevamente la disminución de los asistentes a la feria. Creo que a todos nos queda claro que es increíble que la beneficencia hasta el día de hoy no vea clara la ecuación, ¿no? Y nos ponga en este escenario. Pero de la misma forma, la expectativa que yo tenía de esta reunión, o tengo de esta reunión, era la participación de ambos postores. Por lo menos hasta la primera etapa de la licitación anterior, se sabía que hay dos postores, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos afrontar estas condiciones o aceptar estas condiciones de la beneficencia, lo que implicaría un incremento en los abonos y riesgo de muchas formas, es esperar un compromiso, un acuerdo de ambos postores para frenar esto, porque de los aficionados, ¿de quién más podríamos o a quién más nos podríamos solicitar o arrimar de tener esto? Porque son las partes interesadas. Si bien es cierto, creo que también hay una voz de parte de los abonados que se puede conseguir, que la tiene que conocer la beneficencia, pero ahorita creo que el mayor poder de negociación lo tienen ambos postores, ¿no? Y esperaría en todo caso esa opinión, qué esperan o de qué manera se puede frenar esto, ¿no? Yo entiendo la inquietud, pero una cosa es estar en un lado del escritorio y otra cosa es estar en el otro lado. Yo, cuando he tenido la responsabilidad de conducir esta institución, ¿no?, pude comprobar que me rompía los esquemas como empresario privado.
porque es una institución tan antigua, y les preciso, no es cierto que la beneficencia fue creada en el 1840 y tanto, después de la independencia del Perú. No es cierto. La beneficencia, y se llama beneficencia porque la Iglesia juntó a todos los beneficiarios a quienes desde el 1600 les vendía vía indulgencia la entrada al cielo. Entonces, una institución con tanta antigüedad, con profesionales, entre comillas, tan antiguos, ¿no? Es muy complicada. Y sobre todo, inmersa dentro de un ambiente político, no privado de servicios, sino político de servicio, entre comillas, ¿no? La deforma totalmente, porque al tener una capacidad inmobiliaria en todo el Perú, ¿no? Hay políticos que aprovechan de su circunstancia de poder y utilizan el populismo para poder ofrecer determinados regalos a la colectividad, como les pongo un ejemplo. La beneficencia tiene unos terrenos como cerca de 60 hectáreas por la zona de Paramonga, ¿no? Por la zona de Huacho. Y efectivamente tuve que oponerme a un presidente de la República porque se fue y informó a la colectividad que les traía como regalo la promesa del local para crear la universidad de la zona, ¿no? Y me dieron la orden a mí, pero yo vengo del sector privado y entonces tuve que utilizar la muñeca como para poder evitar, porque eso significaba un ingreso ahora. Quiero que interpreten a la beneficencia. La beneficencia no es un ente que tiene afición, pasión y conciencia taurina. La beneficencia es una institución tan antigua que ni tiene claros sus objetivos, porque su objetivo es un objetivo social para apoyar a los viejitos. Pero ese objetivo social debía estar dentro del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, por decirle, pero no, está suelta. Entonces, al estar suelta, lo único que hace es sobrevivir con los auspicios que ya maneja, buscando presupuesto porque no recibe un sol del Estado. Entonces, la gente que vaya, o lo que hemos pasado por ahí, lo hemos hecho por servicio y nos hemos dado cuenta de lo que les estoy diciendo, otras van por intereses. Pero no le pidan a ustedes peras al olmo. Un ejecutivo de la beneficencia ni siquiera de repente entiende lo que es la tauromaquia y ve a un monumento histórico que es valiosísimo. Yo soy ingeniero civil y soy constructor y discrepo contigo cuando dices que tiene valor cero. No es cierto. Es como que tú digas que el Coliseo Romano tiene valor cero. Todo es cuantificable, y soy ingeniero por si acaso. Todo es cuantificable y todo es valorizable en la vida. Hasta el mal comportamiento también se le pone un valor, ¿no? Entonces, quiero concluir para ayudarlos a interpretar un problema. No es que la beneficencia sea ineficiente, que sean unos incapaces. Yo lo conozco a Francisco Dumbler, es un tipo que ha sido ministro de Estado, que ha sido presidente de CEAPAL. Es un hombre interesante, es un hombre valioso, pero debe estar cabezón con otro tipo de problemas. Entonces, cuando ustedes ven y no le encuentra la sensibilidad para lo que corresponde a lo que es un aspecto cultural de nuestro Perú, entonces lo cuestiona, y no es así. Es más, yo creo que al margen de algo puntual, que es lo que está pasando, que detrás de esto indudablemente hay una mano negra. Ya estamos bien viejos, pues, para querer pensar de que esto ha sido por casualidad. Ya que hay una mano negra, ¿no? Que está, y el primer candado es la fianza. Más claro no puede estar. Yo soy constructor y he sido contratista, ¿no? Y yo sé cuando están los candados. El primer candado es pedir la fianza. ¿Quién la puede dar? Un grupo empresarial. No sé quién está en ese consorcio que hablan ustedes, pero debe ser un grupo empresarial muy grande, por lo cual tiene capacidad de crédito y debe tener líneas de descuento y de fianzas de mucho valor, ¿no? Pero lo que yo, donde quiero llegar es a decirles, la plaza, ¿no?, está mal manejada, pero no ni por ineficiencia ni por ignorancia, sino son otros objetivos. Y mientras esté en la beneficencia, lo único que va a buscar la beneficencia dentro de su angustia para sobrevivir es lucrar, quiero más dinero.
Y ahí aprovecha algún grupo interesado con manejo y mete su candado como para poderse aprovechar y ofrece. Pero no va a orientarse a lo que se quiere. De repente, con cargo a futuro, Pablo, hasta se podría, así como se logró, y yo felicito, ¿no?, los dispositivos legales que hicieron que la tauromaquia sea una expresión cultural peruana, ¿no? Se puede hacer algo como para cambiarle el operador de un monumento histórico como la Plaza de Hacho, y de repente se va a encontrar mucho más contenido para poderla utilizar en un Ministerio de Cultura o de repente en un patronato en donde esté el Ministerio de Cultura, pero mientras esté en la beneficencia nunca se va a lograr eficiencia ni se va a lograr compromiso con lo que se debe hacer. Eso es todo, gracias. Yo quiero leerles un mensaje del maestro Rafael Púa. Estimados amigos aficionados comprometidos con la Plaza de Hacho, hoy no puedo acompañarlos ya que tengo un compromiso el cual no podré aplazar. Tengo conocimiento que van a tratar sobre las bases y la licitación de Hacho 2026. Quiero hacerles llegar mi opinión como aficionado que comparto con ustedes, la afición taurina, y mi respeto a los abonados verdaderos, sostenedores de la feria limeña. En este mundo, los buenos aficionados por lo general tomamos una actitud pasiva respecto a los múltiples ataques que recibe la tauromaquia. Yo creo que Hacho necesita que actuemos de una manera más activa ante la indolencia de la SBLM. Sus bases recién salidas del horno, en mi opinión, demuestran ser malagradecidas y mercantilistas que no tienen ni afición a la tauromaquia ni respeto al aficionado y que están usando al empresario como un generador de beneficios económicos que no beneficia a lo taurino, que no beneficia al abonado y que solo les preocupa jamonearse con los dineros que les produce la feria de Hacho, a la que no destinan un porcentaje en beneficio de la defensa de la fiesta, tan amenazada el día de hoy por la corriente animalista. En mi opinión, es hacer un comunicado público donde se informe a la afición y a las autoridades el nefasto comportamiento de la beneficencia pública, haciéndolos responsables del futuro de la fiesta taurina y haciendo una llamada a los futuros postores a no presentarse a licitar bajo estas condiciones y dejar claramente sentados los motivos de ingratitud a nuestro amigo y empresario de 2025, quien puso en alto el nombre del Perú en los países taurinos del mundo. La afición debe pedir a la SBLN saque la Plaza de Hacho a licitación por lo menos por 3 años, que valore el empresario, que dé más corridas y que ponga los precios de las entradas al alcance de los aficionados peruanos. Si quiere restaurar el mirador de Ingunza, le debemos demostrar que de ahí no se pueden dar toros, ni nunca nadie vio toros desde ahí, y que si se convierte en un atractivo turístico será solo en beneficio de la beneficencia y no del sufrido aficionado. Estas palabras reflejan mi opinión y por supuesto no pretendo la compartan. Muchas gracias. Yo vine decidido a no hablar, pero acabo de cambiar de idea. Y no solamente he cambiado de idea, sino que me voy a subir al estrado porque creo que me lo he ganado. Con todo respeto. Pero acá hay varias cosas que se han dicho en las que no estoy de acuerdo. Y me parece que Lucho mencionó los costos que pagó Felipe Negrete en el 23, ¿no?, contra lo que se pagó en el 25. Esa es una teoría que Pablo y yo discutíamos hace muchos años, 7, 8 años quizás. ¿Qué es más y qué es menos? Ellos pagaron una base de 1,5 millones de soles. Yo el año pasado pagué una base de 520,000 soles. Pero luego le invertí a la plaza $340,000, que no era una obligación contractual. Pero lo hice porque tengo una visión a futuro de la plaza. Y escuchando a Pablo hablaba de esta ventana de Rocarrey, ¿cierto? Hablamos de Andrés. Tenemos que ganarle al tiempo, porque ¿cuánto tiempo más va a durar Andrés? Y eso es cierto. Tenemos que construir algo con la plaza, mientras que tengamos al número 1 del mundo en nuestra casa, ¿cierto?
pero quizás no he leído bien, pero les pregunto a las personas de la mesa, ¿hay algún puntaje que se le dé a la actuación de Andrés Rocarrey en esta feria? Cero. ¿Existe? Hay una evaluación de los toreros que ofrece cada postor. No, pero esto es solamente para... No hay puntaje. No, en general las bases no tienen una estructura de puntaje que asignado. En algún momento la base dice, esto se le dará 10 puntos, 100 puntos. O sea, que al Pero mayor valor que tiene la plaza, no se le da puntaje. no que se le yo da puntaje a entienda, nada. O sea, que es yo como una frase suelta que dejaron de una licitación anterior y la han mantenido ahí. O se olvidaron de borrarla. Bueno. No, parece que no hay puntajes. Yo me hago la misma pregunta. ¿Cuánto vale la participación de Andrés Rocarrey? La plaza, la Feria del Señor de los Milagros, ¿cuánto vale? O debería preguntar, ¿cuánto perdería la Feria del Señor de los Milagros sin la participación de Andrés Rocarrey? ¿Y cuánto la estamos valorando? ¿O qué valor tiene en esta licitación? No sé si me dejo entender, pero a mí yo no termino de entender cómo es que a la participación del número 1 del mundo no se le da un valor. Todos acá somos taurinos. Escojan un cartel que pueda meter media plaza en la Plaza de Acho, sin Andrés. Perdón, pero es que no se puede solamente entrar a Rocarrey. No, pero él tiene un valor. Perdón, si no estuviera Rocarrey, ¿qué pasaría? Pero ahora está, no sé. Yo no sé ver el futuro, yo sé ver el presente. Ahora está y tiene un valor. ¿Ok? El factor de competencia actual es uno, que es las obras que se le pudieran hacer a la plaza. Ya no el mirador de Ingunza, a la plaza. ¿Cuánto se debería invertir en la plaza? Bueno, lo que sí les puedo asegurar es de que Prolima no tiene la capacidad de analizar un proyecto en un monumento histórico en menos de 8 meses. O sea, digamos, yo me comprometo a gastar $500,000 en un proyecto, presento un proyecto y me entregan la plaza en junio, empiezo a construir en junio, no, miento, presento mi proyecto a Prolima en junio. ¿Cuándo construyo? ¿Y qué pasa si no construyo? Si he leído bien las bases, dice que es responsabilidad del postor el adquirir los permisos, que el problema se demora 8 meses. O sea, de lo que entiendo es inejecutable. Entonces, ¿qué pasa con los 750,000 soles de la garantía? ¿Se convierte en alquiler? O sea, 1.750.000 soles costaría el alquiler de la plaza, más una fianza de 750,000 soles, más toros españoles. Y ojo, que la ventana que va a abrir Senasa para importar toros es de 2 meses, hasta que empiece a calentar el verano español. ¿Por qué? Porque el problema del mosquito, exacto. Entonces, si el postor que ganara, le entregaran las llaves, o sea, tuviera la seguridad de que empieza en mayo, ¿cuánto importaría los toros? Bueno, digamos que no se puedan importar toros. Y hay muchos que dicen qué pasó con la ganadería peruana. Todos los que estamos acá sabemos que hoy, no hay un pitón en el campo. No es que esté siendo pesimista, es la realidad. ¿Ya? Y las redes sociales y los teclados aguantan toda estupidez que cualquier idiota pueda decir. Y discúlpenme que sea tan directo, pero nuevamente, creo que sé de lo que estoy hablando. Entonces, no le damos valor a la participación de Andrés Rocarrey, que es el activo más grande de la plaza. Segundo activo más grande de la plaza, la cantidad de abonos. Y ahí corrijo a alguien que dijo 9.000. No fueron 9.000. Entre abonos y mirabonos fueron casi 11.000. Entonces, ¿qué otra cosa anoté por acá? ¿Cuánto tiene que tener
un empresario para empezar. Yo he calculado más o menos $1.100.000 la próxima semana. La próxima semana. ¿A qué voy? ¿Cuánto cuesta una corrida de toros española válida para Hacho hoy en día? ¿Cuánto? 20.000. Ponerla acá, teniendo la incertidumbre de los fletes, porque no sabemos qué va a pasar con los fletes, con el precio del petróleo y todo eso, ¿ya? Pero yo les garantizo que no te baja de $150.000 cada corrida de toros. O sea, tienes que tener $600.000 puestos la próxima semana en España. Luego súmale una fianza que, por ser de alto riesgo, ojo, tiene que ser garantizada en cash. O como dijo Pancho, que seas un gran consorcio que quiera poner dinero en un negocio de alto riesgo. Luego tienes que tener una carta garantía de un banco por $1.000.000. Luego tienes que pagar 500.000 soles por la primera parte del alquiler y poner otros 750.000 soles de carta fianza para garantizar 500.000 soles. Yo, la verdad que nunca en mi vida he visto eso. Pero bueno, entonces, en mi humilde opinión, el factor de competencia es un factor inejecutable. Y lo único que vamos a hacer, si seguimos adelante con estas bases, es volver a la plaza más cara del mundo, sin duda alguna, ¿no? Entonces yo creo, y me tomo la libertad de mencionar lo de Rocarrey porque, nuevamente, yo sí he vendido abonos. Sé lo que la gente quiere, hoy, no hace 15 años, hoy. Como le dije, no quería hablar porque sabía que iba a decir todo lo que dije, así que, pero nuevamente, sí. Pregunta si es que con esos costos que yo estoy hablando quisiera ser empresario el próximo año. Compré las bases. Estoy dispuesto a postular a algo que tenga sensatez. Yo ya lo hice el año pasado. Nuevamente he comprado las bases. Estas últimas bases no sé si las voy a comprar. Estas últimas bases no sé si las voy a comprar. No sé si las voy a comprar. No tiene mucho sentido. O sea, eso es casi garantizar que tendríamos que... Porque la plaza de Lima es una placita de 10.000 personas y la más pequeña de América. Y no puede, con esos costos que haya, pues no puede. Bueno, no hagamos algo ilegal acá, yo creo que eso es concertación. Bueno, un comentario sobre lo que son los proyectos, ¿no? Lo que todo parte, creo que algo que está mal en general, ¿no? O sea, cómo le entregas tú a los postores la capacidad de hacer proyectos para la plaza. La beneficencia propietaria de la plaza debería tener ya los proyectos que hay que hacerle a la plaza y ponerlos a disposición. Y los postores, en todo caso, anotarse a cuáles podrían hacer y cuáles no. Pero dejar el tema abierto a que alguien aparezca y diga voy a hacer un museo, voy a gastar $3 millones, bueno, con eso pues deja fuera a cualquier postor. De ahí a que lo haga o no lo haga dentro del año va a ser improbable, ¿no? Yo creo que no hay forma de hacerlo dentro del año, no solo por el tiempo que demoraría Prolima y todo esto, sino por el tema que demora hacer un diseño, una ingeniería, lo básico, ¿no? Para diseñar un museo, por dar un ejemplo, ¿no? Que además es parte de lo que entiendo pretende la beneficencia, ¿no? Y bueno, respondiéndole al señor que intervino hace un rato,
¿Qué pasaría si no está Andrés? Bueno, pasaría lo que ha venido pasando hace muchos años, ¿no? Que se da un cartel con las principales figuras. Esta vez serán pues Castella, Luque y Borja, o alguno más que esté por ahí, y bueno, irán 4.000 personas pagando, ¿no? O 5.000. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, tenemos sí la suerte de Andrés, que Andrés jala, lleva gente, me ha demostrado que lleva gente de América incluso, del interior también, y que es la persona que jala la fiesta de los toros el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que lo de Andrés está claro, ¿no? O sea, felizmente existe Andrés, y Andrés llena las plazas, es el reclamo de las ferias, no solamente la de Lima. Y eso asegura, o no garantiza ni asegura, pero hace muy probable que las plazas se vuelvan a llenar. Sí quiero, Tito, confirmarte lo que dice el proyecto de contrato, del modelo de contrato sobre el incumplimiento a la inversión en infraestructura. Y lo que dice, y lo voy a leer literal para que no haya confusiones, que esta inversión que tú vas a ofrecer, o ofrecerías, debes demostrarla con documentación sustentatoria que serán entregados conjuntamente con la constancia de pago de la renta anual antes del vencimiento del arrendamiento anual. O sea, y entiendo que el arrendamiento anual tiene que pagarse a finales de noviembre. En ese momento tú vas a tener que acreditar todas las facturas de todas las inversiones que has hecho para llegar al monto que tú has ofrecido en infraestructura. Y ese incumplimiento, si es que no lo acreditas, es causal de resolución y pueden retenerte la garantía. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si no tengo el permiso de proyecto? Bueno, es un problema, porque efectivamente tú puedes tener la razón, porque es un hecho no imputable a ti, ¿cierto? Pero esto nos lleva a que tengas un reclamo con la municipalidad, con la beneficencia, a que te reintegre el monto de la garantía. Judicialmente. Y judicialmente te va a demorar años, y no solamente eso, sino no vas a poder postular el próximo año, porque la base dice que no puedes tener litigio con la beneficencia. Sí, el proyecto de Citotusa sí lo tengo, pero el proyecto de Citotusa probablemente no es lo que hoy día debería ir. Y había un presupuesto tentativo, sí tengo algo de eso, pero era una inversión de 12 o 14 millones de dólares, y por eso Citotusa ofreció ese proyecto con estacionamiento subterráneo, la nueva Alameda de Hacho frente a la Puerta de Sol, la recuperación del inmueble de Ingunza, la peatonalización de Hualgayoc que no estaba hecha todavía, la mejora de la plaza en general, y quería la plaza por 20 años a cambio de eso. Eso es lo que Citotusa... ¿Ah? No había solamente vistas en 3 dimensiones, perspectivas, no había planos de todo eso. Sí, claro, iban a hacer una inversión importante, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Gabriel, ¿no? Ya te quieres ir. Ya. Bueno, entonces damos por concluido el conversatorio. Lo importante es que de acá salga un documento, un memorial, las conclusiones, cómo lo implementamos. Yo he ido redactando algo. Lo que pasa es que normalmente si alguien redacta algo, todo el mundo va a querer opinar y no sé si llegaremos a un documento. Dice: acta del conversatorio acerca del futuro de la Plaza de Hacho. Reunidos los aficionados que suscriben la presente acta en el conversatorio acerca del futuro de la Plaza de Hacho, organizado por la Asociación Cultural Taurina del Perú en el Centro Español el martes 10 de marzo de 2026 a las 7 de la noche, manifestamos lo siguiente respecto a la última convocatoria realizada por la Sociedad de Beneficencia de Lima para la subasta de la Plaza de Hacho. 1. La Plaza de Hacho hasta 2023 estuvo en una situación muy difícil. La cantidad de abonados llegó a un nivel muy bajo. Lo mismo sucedió con la venta de entradas sueltas. Aquel año la empresa que gestionó la plaza tuvo que pagar 1,5 millones de soles e invertir en mantenimiento 300.000 soles. El resultado fue que la empresa esta redunda con el otro, pero en fin, el resultado fue que la empresa se vio obligada a abandonar la gestión de la Plaza de Toros y la beneficencia se quedó sin arrendatario. Hacho había tocado fondo.
los años 2024 y 2025 se redujo el monto base a 520.000 soles, más una prima de 300.000 soles referida a la facturación compuesta por la venta de abonos, mini abonos y entradas sueltas. Con ello, la beneficencia recibió un total de 820.000 soles. Acho recibió obras de mejoras y mantenimiento por un valor aproximado de $500.000 a lo largo de 2023 y 2024. La última convocatoria solicita un arrendamiento de 1 millón de soles más un monto indeterminado para obras. Sí. Sí, los 2 años, sí. Perdón, sí, 24 y 25, tienes razón. Lo cual conduce a un costo equivalente, o sea, la última convocatoria pide 1 millón más un monto indeterminado para obras, lo cual conduce a un costo equivalente al de 2023. Dicha inversión en mejoras y obras será el factor de competencia para adjudicar la plaza, pero la autorización de Prolima para ejecutar dichas obras tomará aproximadamente 8 meses, es decir, que las obras no se ejecutarán por motivos ajenos al futuro empresario al carecer de aprobación oportuna de Prolima. Además, la beneficencia solicita una fianza de 750.000 soles para garantizar el pago de la segunda mitad del arrendamiento. No, ahí me he quedado. La idea de esto es decirles a la beneficencia, oigan, están retornando al modelo anterior que ya fracasó y que llegó a su punto más bajo en 2023, en vez de encontrar soluciones bien hechas que permitan que cada vez más gente asista a Acho, asegurando la supervivencia de Acho para los próximos años, que permitirá hacer inversiones como el Mirador de Ingunz y todo lo demás, pero si ustedes simplemente quieren ordeñar a la vaca, la van a matar. En fin, es un poco el sentido del acta, ¿no? ¿Alguien tiene alguna observación? ¿No le parece? ¿Quiere añadir algo? ¿Quitar algo? Creo que en lo que has explicado, Pablo, se ha puesto bastante énfasis en el tratar de llenar la plaza, ¿no? Y creo que uno de los factores importantes que contribuye determinantemente al llenado de la plaza es la presencia del matador Roca Rey. No sé si eso de una u otra manera se podría plasmar en el acta. Pero estuvo el año 23. No, yo lo sé, pero digamos... Al final sí es tan caro ni a Roca Rey. No, claro, pero digamos que se plasme en el acta la presencia y la importancia de que debe estar Roca Rey en la feria. Roca Rey estuvo en 2 corridas el año 23 y las entradas fueron muy pobres porque era una plaza muy cara. Entonces, si seguimos cobrando, o Acho sigue cobrando un precio sumamente elevado por las entradas, ni con Roca Rey ni sin Roca Rey. Lo que no puede ser es que Acho sea la plaza más cara del mundo, eso es lo que no tiene lógica. Porque hay un sector de 3.000 abonados que son los que, caro o barato, van a ir a Acho. Ahí lo que llaman los economistas es demanda inelástica. Aunque sube el precio, esos aficionados, súper aficionados, van a comprar su abono o sus entradas. Pero entre los 3.000 y los 10.000 que hubo el año pasado, 10.800 me parece, eso es lo absolutamente elástico. Si a esos 7.000 y pico tú le subes el precio de las entradas, simplemente no van a la plaza. Peor todavía. Si encima le quitas a Roca Rey, es peor. Y no solo, bueno, mirar la historia, claro, lo que pasa es que la beneficencia puede mirar la historia y ver los números y dice, bueno, esto me dio 2 millones, qué buen negocio, y tiro para adelante. Pero claro, ¿cuánto tiempo más le va a dar? Bajo el esquema anterior, esto iba ya en muere. Eso era inevitable. Entonces, por eso lo importante es el enfoque a futuro. No fijarse tanto en el dinero hoy, sino en la subsistencia de la plaza. Y lo que importa es atraer a más aficionados. Por eso mencionaba lo de las ventas. Qué importante es que el peso económico de 47 puntos, 25 puntos esté en la publicidad, en la difusión de la feria, en estar presente en locales públicos, en sistemas de transporte masivos y como se ven en Madrid, que hay presencia por lo menos visual en las calles y en algunas que otras cosas, porque lo que debería interesarle a la beneficencia
no es el corto plazo, sino es que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y los flujos futuros. Yo cuando me refería al cero, justamente yo sé que el inmueble tiene un valor, como cualquier cosa, todo tiene un valor en la vida. Estaba hablando pensando más en flujos, ¿no? Si el día de mañana no hay feria, el flujo que va a generar Hacho para la beneficencia es cero. Bueno, las entradas del museo, no sé, será 10.000 soles al año quizás, con suerte. ¿No? A eso me refería, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún comentario más, Pablo. Yo creo que importante es hacer la referencia a la situación en la que estábamos, las entradas más caras del mundo, el número paupérrimo de abonados que iba en caída. Y claro, el modelo que funcionó y que es el esquema que utilizan otras plazas, ¿no? Orientadas más a la calidad que a la parte económica, ¿no? No sé si hay algún comentario más. ¿No espontáneo? Nada. Bueno, lo que habría que hacer también es buscar quizás una reunión con el presidente de la beneficencia y explicarle antes de que esto avance más, ¿no? Por lo menos, no sé si los interesados, pero por lo menos que haga sentir la opinión de los aficionados, ¿no? Que están viendo peligrar, digamos, la feria, ¿no? O la plaza en sí. Y yo le he pedido anteayer una entrevista para El Comercio y tampoco me ha contestado. Formalmente, ¿eh? En un correo muy formal. Bueno, Luciano no le he escrito, la verdad. Luciano está en campaña y eso sí le está pidiendo votos a los taurinos. Entiendo la posición de Tito, que dice que bueno, él no puede concertar esto con el otro postor que hasta donde sabemos es Freddy, pero en todo caso esta carta que vas a elaborar, esta acta, así como se va a presentar a la beneficencia, independientemente también se le podría presentar a cada postor. O sea, es un pedido de la afición hacia los empresarios para tener en consideración esto, o sea, de manera independiente, tanto a Tito como a Freddy, que les llegue de parte de nosotros este pedido, esta preocupación. Entonces ellos no tendrían que conversar o verse vueltos en una concertación ni nada parecido, ¿no? Y bueno, a esa institución y a las que sean necesarias, pues, ¿no? Mientras Pablo nos prepara el documento y antes que nos apaguen la luz, en el patio de afuera tenemos un cóctel y seguimos conversando afuera. Bueno, entonces con esto ya terminamos. Agradecemos el ofrecimiento